Bienvenidos este domingo 19 de abril. Que Dios me los esté bendiciendo allá en sus casas, donde quiera que se encuentren. Y hermoso domingo que hizo el Señor hoy en este día. Y vamos juntos a celebrar a Cristo Jesús. Y vamos a cantar juntos como familia que somos en Cristo Jesús estos cantos dedicados a nuestro Dios. Y este primer canto es Celebraré tu amor, y espero que todos los días celebremos ese amor que nos brindó Cristo Jesús. Me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intente. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Amén, así es. Qué gran amor tenemos en Cristo Jesús. Y esa misericordia sigue siendo nueva todos los días para nosotros. Por eso alabamos a nuestro Salvador. Y Cristo Jesús es la única razón en por qué nosotros estamos reunidos aquí, en la razón en por qué nosotros le alabamos también. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús.
Vamos a cantar este último canto que es Yo creo. Y nosotros creemos en su palabra, creemos en sus promesas y creemos en la venida de Cristo Jesús. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da las fuerzas y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, eres quien me da las fuerzas y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tu
Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Amén, así es, el Señor siempre nos levanta. Ahora es tiempo del mensaje con nuestro pastor Elías Valderas. Hermanos, Dios les bendiga, donde quiera que estén. Un saludo y seguimos orándonos por otros en medio de la situación que está pasando y en medio de las circunstancias que van acelerando la enfermedad y las estadísticas de lo que está sucediendo. Pero aún en medio de todo esto, Dios ha puesto la iglesia para que sigamos fortaleciéndonos unos a otros, orando unos por otros y ayudándonos unos a otros. Y es por eso que hoy vamos a hablar de unos versículos de cómo y para qué Dios ha puesto su iglesia en el mundo. Y cómo Dios lo ha hecho como un instrumento para que obren de acuerdo a la voluntad de Dios en la tierra, alrededor de personas, en medio de cualquier circunstancia. El versículo está en Primera de Pedro. En 1 Pedro 2, versículos 9 y 10, que dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. En estos tiempos es de mayor importancia entender por qué Dios ha puesto la iglesia y para qué la ha dejado en la tierra. Mientras cada uno de nosotros estamos en este peregrinaje, aún en medio de atravesando estas circunstancias, no debemos de perder el enfoque de saber para qué Dios nos puso aquí. Y para esto necesitamos recordar nuestra identidad. Y nuestra identidad viene de entender qué es lo que Jesús hizo por nosotros, qué es lo que Dios hizo por nosotros. El versículo habla de que nosotros somos un pueblo escogido. Y en otra versión dice: somos un linaje escogido, somos real sacerdocio. La mayoría de nosotros que venimos de otros países, a veces nos olvidamos de dónde somos, perdemos de estar tanto tiempo en otro país, nuestra identidad pareciera que fuese cambiando, pero basta con recordar alguna experiencia, algún pensamiento, algo que culturalmente nos recuerde de nuestra identidad, de dónde venimos. Pero nosotros ahora como creyentes necesitamos recordar quién somos en Cristo. Y nosotros somos la iglesia, somos un pueblo escogido, lo dice su palabra. Y este recordatorio, esta realidad en la vida del creyente es necesaria al momento de estar atravesando cualquier circunstancia. El testimonio del creyente en medio de las circunstancias es el resultado de una experiencia con Dios, porque a través de las circunstancias puede expresar la experiencia que ha tenido de su fe para otras personas en medio de su dolor, de su circunstancia. El pueblo de Dios tiene una identidad y esta identidad empieza con Dios. Esta identidad empieza porque Dios es el que decide todo, es el que toma la iniciativa ante todo. Dios no nos pide hacer algo sin que Él ya haya hecho algo por nosotros. Dice la Biblia que Dios decidió enviar a su único Hijo a la tierra para ir y a morir en una cruz y resucitar por el pecado de todo el mundo. Pero no se quedó ahí.
El mensaje sigue y dice aquí en este capítulo primero de Pedro que el contexto de este capítulo habla de que a pesar de que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó ser el pueblo donde podría haber sido el detonador y el testigo oficial del mensaje de salvación, pero ellos rechazaron. Pedro les recuerda a los creyentes de la primera generación que ellos no eran así, y esto se traslada aún a nosotros en el día de hoy, y nos recuerda que nosotros somos linaje escogido y real sacerdocio. Es por esa razón que nosotros debemos de entender que si tú has depositado tu fe en Dios, tu identidad está con Dios. Tu identidad está en el reino de los cielos. Es por esa razón que aún en medio de estas circunstancias, yo debo recordar mi identidad y vivir por el cual Dios me puso aquí. Esta alusión al Israel del pasado es una afirmación para nosotros, de los cuales Dios nos encarga esta forma de vida ahora. ¿Y por qué debemos de vivir así? La identidad del creyente es una forma fundamental porque declaramos quién es Dios, declaramos por qué creemos en Dios y vivimos para Dios a través de nuestras acciones. Es por eso que la Biblia nos recuerda, somos linaje escogido. Este linaje escogido viene porque poseemos nuestra identidad, somos llamados hijos de Dios, y esto lo recuerda la palabra de Dios en Juan 1:12, que dice: mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, donde quiera que estemos, somos llamados a recordar nuestra identidad y vivir por esa identidad, a esa nacionalidad de la que venimos, que es el reino de Dios. Es por eso que hoy más que nunca, en medio de estas circunstancias, el pueblo de Dios, la iglesia, tú y yo, donde quiera que estemos, necesitamos vivir como Dios nos manda. La palabra de Dios nos recuerda que en el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta verdad central de cada creyente que debe de entender quién es en Dios, nos debe de llevar a vivir vidas santas, que hablen de un fruto real, que hablen de una comunión con nuestro Dios, que hablen de una comunión con nuestro Creador, nuestro Salvador, y el que nos dirige en cada momento de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice: porque ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el real sacerdocio es la imagen de aquel sacerdote que era separado y era dedicado y consagrado para dirigir al pueblo, para orar por el pueblo, para ser el intercesor por los pecados de aquellas personas que venían a pedir perdón. Pero esta imagen es traspasada a cada creyente en la realidad de hoy, porque somos llamados a vivir para Dios. No importa si eres hombre o mujer, niño, si tú has depositado tu fe en Dios, tú puedes llevar este papel, realizar este papel donde quiera que estés. Hoy más que nunca el mundo necesita creyentes fieles a Dios, que vivan una vida santa, agradándole a Dios en todo. Pero no solamente ahí, dice la Biblia, Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El creyente hoy podemos hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Al principio dije, Dios nunca nos pide que hagamos algo sin que Él haya hecho algo ya por nosotros. Es por esa razón que Él vino a morir, vino a dar su vida por el pecado de todo el mundo, para aquel que creyera fuera llamado hijo de Dios. Y por su fe puesta en Dios, ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es por esa razón que hoy, en medio de estas circunstancias, el pueblo de Cristo, la iglesia, puede vivir en paz, puede vivir con esperanza, puede orar, puede ser intercesor por otras personas alrededor del mundo para
salvación, para que mejore su salud, para cualquier circunstancia, el creyente está puesto en este papel que Dios nos ha dado, en ese rol que Dios nos ha dado hoy aquí en la tierra. Este real sacerdocio nos lleva a vivir conscientes de nuestra realidad, conscientes de lo que somos en Cristo. Es por esa razón que podemos hoy nosotros interceder unos por otros. Es por esa razón que tú y yo podemos vivir consagrados, consagradas al servicio de Dios, para estar pendientes de otras vidas también, al cuidar de otros también. El creyente pertenece a Dios y por lo tanto somos herederos de este sacerdocio, que servimos al Rey de Reyes. Y en estas circunstancias la iglesia necesita entender que en medio de la crisis, en medio de la desolación, recordemos nuestra identidad, de saber a quién servimos, de saber a quién seguimos, de saber que nuestra fe debe de permanecer aún en medio de estas circunstancias. Somos una nación santa, lo dice su palabra. No es algo que nosotros pensásemos o que hubiésemos pensado en haber escogido algún día. Dios pensó antes y Dios decidió mucho antes hacer esta obra para traer gloria a su nombre y también redimir al ser humano que estaba alejado sin Dios. Es por esta razón que la Biblia nos llama y nos recuerda que somos ese pueblo escogido, ese real sacerdocio, ese pueblo que fue apartado para vivir una vida santa delante de Dios, pero no solamente, sino para hablar del mensaje de las buenas nuevas. Entonces, hoy tú y yo, en medio de estas circunstancias, no debemos olvidar para qué Dios nos salvó. Y nos salvó para que anunciésemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pertenecemos a una nación que es celestial. Dice la Biblia que cuando Jesús vino, les dijo: he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Y tú y yo necesitamos recordar que nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía está en los cielos y que debemos de vivir desde ya como ciudadanos del cielo en este peregrinaje en la tierra. Y como ciudadanos del cielo nos toca hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En medio de estas circunstancias, tú y yo somos llamados a seguir hablando el mensaje de salvación, a seguir intercediéndonos por otros, a seguir viviendo, consagrándonos más y más para Dios, a seguir teniendo tiempo de familia, tiempo matrimonial, donde podamos crecer espiritualmente, donde podamos ser de bendición unos a otros. Y no solamente eso, sino también poder dar, aún en medio de las circunstancias, por más difíciles que sean. Hay personas que necesitan de nuestra ayuda económica, nuestra ayuda de lo que podamos dar, y la iglesia necesita realizar ese papel. En Hebreos capítulo 2, versículos 3 dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? La tarea de nosotros es hablar del mensaje, es vivir vidas que ejemplifiquen el amor de Dios en una vida como la tuya y como la mía. Que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, vean que seguimos siendo fieles a Dios, que seguimos amando a nuestro Dios por sobre todas las cosas, en medio de cualquier circunstancia. Hermano, este es el mensaje para ti, para mí, esta mañana, que podamos seguir viviendo vidas que honren a Dios, propagando el mensaje y siendo de bendición unos a otros. Dios te bendiga.